¿Está lista para recibir una palabra esta noche? Quiero hablarle hoy de cómo madura la fe y cómo se logra, cómo actúa una fe madura. Una fe madura. Una dificultad que tenemos los creyentes, y en casi toda iglesia sucede esto, porque es propio de nuestra idiosincrasia y de la herencia que venimos trayendo. Somos cuestionadores. Nos cuestionamos a nosotros mismos, cuestionamos a nuestros hermanos. Es como que somos así más propensos a señalar el defecto que a señalar la gloria que vive en ti. El Señor te ama, pero el Espíritu de Dios está en vos, pero nunca falta el pero. Nunca falta. Miren, la duda se cultiva sola. Es bueno que cultives la fe y le ayudes a tu hermano o a tu hermana a creer que lo que recibió es verdadero, que su nombre está anotado en el libro de la vida y que a quien aceptó en su corazón es el soberano del cielo y de la tierra. ¿Aceptaste a Cristo? Dios está viviendo adentro tuyo. Ve con cuántas declaraciones las Sagradas Escrituras hablan de esta verdad, que no es la que más hablamos los creyentes. Ahí voy a apelar a tu memoria. ¿Te acordás que la Biblia dice que somos vasos de barro que adentro tienen un tesoro? ¿Qué tenemos adentro? El Espíritu de Dios, un tesoro incomparable. El Señor dice, estoy a la puerta y llamo. El que abre la puerta, entraré. ¿A dónde? Entraré a Él. Y cenaré con Él y Él conmigo. Vamos a tener comunión. No está hablando de un Dios a la distancia, está hablando de que le abriste el corazón y el Señor vino a vivir dentro tuyo. Entonces, los creyentes tendremos que crecer y desarrollar nuestra fe entendiendo todas las instancias en la vida de Jesús. Es más, el Señor dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mira qué tremenda palabra, esto está en Juan 14, 23, y mi Padre le amará, y vendremos y haremos morada en él. Juan 1:12 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron. Hace así conmigo, le recibieron. ¿Qué hiciste con Jesús? ¿Te lo metiste en el bolsillo o le abriste el corazón? Le abrimos el corazón a todos los que le recibieron. Los ha facultado con la potestad de hijos de Dios. Mire, las Escrituras dicen cosas impresionantes que nos cuesta entenderlas. Justamente por eso que vivimos cuestionándonos a nosotros mismos, mirando más el hecho de que nuestra fe es pequeñita como grano de mostaza, que descubrir que ese pequeño grano de mostaza hace cosas impresionantes. No está en el tamaño de tu fe, sino en cómo la hagas marchar. Pedro no era muy creyente cuando tuvo que soportar ahí porque Jesús le pidió un favor. Él no tenía la más remota idea que iba a ser Jesús, pero le dijo, ¿me dejarías subir a tu barca? Y bueno, venía cansado de estar toda la noche remando, queriendo pescar y no pescó nada. Y bueno, mientras descanso un poco, venía acá, ¿qué va a hacer? Y Jesús subió a su barca y le dice el Señor, alejate un poquito, porque la gente se le venía y no lo dejaba hablar, así que se alejó un poquito de la orilla y les habló, le ministró a la gente, y después que le dio palabra a la gente le dijo a Pedro, dale, remá para adentro, vamos a pescar. ¿Qué fe tenía Pedro? Señor, hemos estado toda la noche. Se ve que vos sabés mucho de pesca, nosotros venimos a estar toda la noche y no hemos pescado nada. Y el Señor le dijo, dale, vamos, vamos. Y entonces él le habla de toda su experiencia de pescador y finalmente dice, bueno, está bien, porque vos lo decís. Viste que ahora se dice, es común ese dicho, y bueno, ponele, digamos. ¿Qué otra palabra se usa así como diciendo, bueno, vos lo estás diciendo? Yo ni lo creo ni lo siento, pero bueno. Y así le dijo Pedro, en tu palabra. Bueno, voy a hacer lo que vos decís para dejarte tranquilo. Y cuando semejante pesca, ahí es el momento que Pedro creyó. Ahí es el momento que se tiró de rodillas. ¿Tenía fe antes? No. Su fe comenzó por haber usado eso tan pequeñito de creerle a ese hombre
y remar para adentro, y de última, para darle el gusto por lo que fuera, tiró las redes. ¡Qué gran fe tenía! Mira el milagro que cosechó. Entonces no importa que tu fe sea chiquitita, lo que importa es que la pongas en marcha. ¿Está? Pequeña, pero cuando está en marcha hace cosas impresionantes. Ahora, ¿cómo se afianza nuestra fe? ¿Cómo se afirma nuestra fe? Es reconocer todas las instancias que hubo en la vida de Jesús, y quiero explicársela con un relato que usted ya me conoce. Salí a buscar a Jesús y fui a Belén. Lógico, ahí lo anunció la estrella, ahí fueron los magos del Oriente, a Belén. Pero fui a Belén, solamente algunos escritos de los profetas que habría de nacer en Belén, nadie se acordaba nada. Pero como escuché en la historia que después de nacer él fue llevado a Egipto, fui a Egipto. Me dijeron, ya que ahí vienen tantos turistas, ¿qué nos vamos a acordar de un niño llamado Jesús? Pero me enteré que le llamaban Jesús de Nazaret. Así que fui a Nazaret. Y en Nazaret, bueno, sí, algún registro había en la memoria de la gente. Sí, porque había un hombre que era carpintero, que tenía un hijo que era medio extraño. Los muchachos de la zona tenían otras maneras de pensar, pero el hijo del carpintero, como que no encajaba con nadie. Él siempre hablaba de esas cosas que nosotros no entendíamos, pero hace mucho que no lo vemos. Dije, bueno, si no está en Nazaret, voy a Jerusalén. Y allí en Jerusalén la gente se acordaba de haberlo visto caminar por las calles, se acordaban de muchos milagros, pero hace mucho que no lo vemos. Entonces decidí buscarlo en el templo. ¿Dónde podría estar Jesús? ¿Dónde? En el templo, en Jerusalén. Y fui al templo a Jerusalén. No, los doctores de la ley se acordaban de un adolescente que les respondió preguntas, que habló con ellos, que los dejó impactados, pero no sé la edad que debe tener ahora, qué sé yo, creció hace mucho que no lo vemos acá en el templo, no lo vimos más. Entonces dije, ¿dónde lo busco? Voy al Monte de los Olivos. Él ahí se reunía con sus discípulos y él ahí les daba enseñanzas. Y en el Monte de los Olivos se podía percibir la gloria de su presencia que estuvo allí, pero nada. Ni el cuidador del parque sabía decirme cuándo fue la última vez que lo vio. Entonces dije, bueno, él fue camino hacia Getsemaní. Así que voy al huerto de Getsemaní, y en el huerto de Getsemaní se experimentaba la gloria poderosa de su presencia, de su consagración. Aún estaban las marcas de su sangre en el piso, pero tampoco lo encontré en Getsemaní. Y si era lógico, en esas instancias en el desarrollo de su vida, que nació, que creció, que fue un adolescente, que fue un muchacho, que trabajó en la carpintería, que enseñó en el templo, que anduvo en las calles, todas las instancias de la vida de Jesús. Dije, entonces, evidentemente yo llegué tarde, él debe estar en el madero. Ya lo habrán crucificado. Y cuando llegué al Gólgota, el madero estaba vacío. Las marcas de su sangre en la madera, las marcas de su sangre en el piso, la gloria del Dios Todopoderoso ahí, pero Jesús no estaba en el madero. Entonces dije, bueno, es obvio, ya después de tanto tiempo de su muerte, de su crucifixión, tiene que estar en el sepulcro. Así que fui al sepulcro, totalmente al revés de lo que imaginaba. Un sepulcro normalmente está cerrado, este estaba abierto. Y cuando me acerco al sepulcro, el sepulcro está vacío. No está ahí en el sepulcro. Más aún la voz de los ángeles, ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? Y yo dije, mi búsqueda fracasó. No lo encontré. Y tuve que entender que mi Señor, tu Señor, no está en Belén, no está en la cruz, no está ni siquiera en el sepulcro, está en el trono de su majestad. Estas son las instancias de la vida de Cristo que los creyentes tenemos que tener muy presente en el desarrollo de nuestra fe. Especialmente la instancia actual. ¿Dónde está tu Señor? ¿A dónde está? En cuanto a la figura celestial, en cuanto a la comprensión de lo eterno, está en el trono de la gracia, pero díganme ahora, ¿dónde está tu Señor? Tu Salvador.
¿Dónde está? ¿Cuántos descubrieron que lo recibieron, que le abrieron la puerta de su corazón y pueden decir, Cristo vive en mí, Cristo vive acá adentro, Él vive por su presencia en mi espíritu, gloria a su nombre, bendito el Señor, gloria, Él vive en nosotros, vive en ti, vive en mí, ha hecho morada en nuestro espíritu. Claro, ¿cuál es el problema? Que nosotros de nuestro espíritu no entendemos nada. Entendemos del estómago, entendemos de la mente, entendemos de alguna otra parte de nuestro cuerpo, pero no entendemos de nuestro espíritu. Es algo para ir conociendo, porque el Señor hizo morada en tu espíritu. Y descubrís cuando te consuela en tu quebranto. Habla desde ahí adentro. Descubrís cuando te frena en tu momento de locura, porque habla desde aquí adentro. La mayoría de los creyentes no pueden contar de que escucharon una voz audible. Algunas personas sí lo cuentan, pero la mayoría de las personas hemos descubierto que Él habla desde aquí adentro, porque está ahí adentro. Porque está ahí adentro. Es algo a centrar nuestra atención en esta instancia de la presencia del Señor. ¿Dónde está? ¿Cuántos se dieron cuenta ya de que estamos hablando? Está adentro tuyo. Está habitando en tu espíritu. Y yo sé que estas cosas suenan así extrañas. Mire, hermano, esto de que si usted supiera los problemas que yo tengo, las angustias que yo vivo, ¿qué va a habitar adentro mío? Bueno, cuando vos tenés sed y tenés deseos de tomar agua, y si alguien te dice en ese instante que estás desesperado, sediento, te dice que tu cuerpo es un 70% de agua. Dirás, ¿qué va a ser un 70% de agua si yo estoy desesperado por tomar agua? Que tengas sed anula la realidad que tu cuerpo es un 70% de agua. Que no lo entiendas, que no lo sientas, que no lo hayas descubierto, no anula la realidad que Él vive adentro tuyo. Dale gloria al Señor. Y abrí tus ojos a esta instancia. Cristo, si no está viviendo adentro tuyo, llámalo ya, entregale tu vida, abrile tu corazón, entregate de corazón a Cristo, porque esta es la instancia que no te puede faltar. Él vive adentro tuyo. Esa relación contigo profunda y poderosa, es posible que después de haberlo recibido, te equivocaste muchas veces y tus sentimientos se confundieron y te parece que Él te abandonó. Esto nos ha pasado a todos. Hemos pensado que el Señor se enojó con nosotros, pegó un portazo y se fue. Pero quiero decirte que Él no se irá de ti al menos que vos lo renuncies, al menos que lo decidas. Hace poquito, y de paso le cuento, la semana que viene, a esta altura de la semana, mi esposa está con Santiago en Barcelona. Se me va a España la chica. Va a volar por varias horas, viaja con mi suegro. El abuelo quiere ver a su nieto. Y aunque todos lo queremos ver, pero solamente pudo ir en este viaje la mamá, el abuelo y también la esposa de mi suegro. Así que por todos estos trámites tuvimos que ir a renovar tenemos ciudadanía italiana desde hace muchos años, herencia que recibimos de los abuelos, trámite que trabajó mi hermano mayor, se recorrió todos los pueblos donde había vivido mi abuelo, armó aquella carpeta que se llama anágrafe, y después que mi hermano la armó, como por un tubo entramos todos los demás. Así que en muy poco tiempo tuvimos la ciudadanía italiana y también mi esposa hizo todo el trámite para que tengamos el pasaporte. Así que cuando me quiere piantar, sabe a dónde mandarme. Pero el pasaporte se venció porque nunca viajamos. Nunca viajamos. Entonces se venció. Y bueno, ahora para que ella viaje, lo renovamos. ¿Sabe qué distinto es cuando usted llega? Esto vivió Santiago cuando llegó. Cuando usted llega con pasaporte europeo, le dicen bienvenido. Cuando usted llega con pasaporte argentino, le dicen pase por ahí. Te revisan los bolsillos, te revisan los zapatos, te miran el bolso, te miran la cara. Hemos estado en otros lugares que se queda ahí el oficial que te recibe mirándote. Mira la foto y te vuelve a mirar. Y mira la foto y te vuelve a mirar. Pero cuando entras con la ciudadanía, entras
Entonces, bueno, fuimos a renovar el pasaporte y yo le pregunté al hombre que nos estaba atendiendo, ¿y la ciudadanía? Y me dice, señor, la ciudadanía no se vence nunca, al menos que usted la renuncie. Tu ciudadanía en los cielos es igual. No se pierde nunca, al menos que la renuncies. Nunca renuncies tu ciudadanía en los lugares celestiales. Tu nombre fue registrado en el libro de la vida. Y en aquel procedimiento que estaba haciendo, este señor que nos atendía, bueno, hace 10, 12 años atrás, ahora algunas cosas han cambiado, así que aparte de la foto nueva, actual, yo quería poner la otra que estaba más joven, pero no pude. Tuve que usar una foto actual. Y en una pantallita había que poner el dedito. Y entonces el hombre advirtió que uno de mis dedos tiene una cicatriz muy marcada, porque la vio en la pantalla y me dijo, tremenda cicatriz, ¿verdad? Y entonces estaba renegando por el poco espacio que tenía en la mesa que tenía al lado suyo, donde estaban todos los aparatos, y me dice, pero bueno, todos estos aparatos son necesarios, porque esta imagen de su dedo en la pantalla esa, yo la veo acá, pero en el acto está entrando en Roma. ¡Wow! Yo estoy haciendo el trámite acá en Rosario y me están registrando en Roma. ¿Podés entender esto? Que en tu momento de decidir por Cristo estás siendo registrado no en Roma, en los cielos. Tu ciudadanía está en los cielos. Y cuando vos orás al Padre, entrás en la presencia del Señor, entrás con el pasaporte del cielo, tenés entrada libre a la presencia de Dios el Padre. Bienaventurado el que puede comprender esta verdad, mi hermano. Esa es tu condición de ciudadano en el reino de los cielos. Ciudadano en la gloria celestial. Cristo viviendo adentro tuyo. Tu nombre anotado en el libro de la vida. Esto no se puede explicar con nuestra mente. No se puede explicar. Probablemente esto es lo que el pastor Marcelo nos decía la semana pasada, que no se puede razonar. ¿Cómo es esta cuestión? Mi nombre está registrado en el libro de la vida. Mi ciudadanía celestial. Entonces, por favor, nunca dejes que el diablo te haga olvidar quién sos. Tu ciudadanía está en los cielos. Dale una palmadita al que está al lado tuyo. Dile, yo también soy ciudadano. Yo también soy ciudadano del reino de los cielos. Yo también. Y yo sé que está pensando más de media congregación aquí. Sí, hermano, pero a mí todo lo que me falta, sí. Y yo acepté al Señor, pero todo lo que me falta. ¿Quiere que le diga, hermano? Yo nunca hablé en italiano. Apenas algunas palabras entiendo cuando te dicen buongiorno. Y algunas otras que mejor no me las acuerde. Pero de alguna cosa que por allí mi papá se le ocurrió decirnos, pero no sé el idioma. Filio, eso sí. Filio, hijo. Alguna que otra palabra suelta. Mire qué problema, soy un ciudadano que no sabe hablar en el idioma de donde tiene la ciudadanía. Es probable que no sepas hablar el vocabulario del cielo. Pero cuando el Espíritu Santo tiene acceso, tiene la libertad de tomarte en el Espíritu, vas a cantar en el Espíritu, vas a orar en el Espíritu, vas a orar en el Espíritu, porque Él sí sabe hablar el idioma del cielo. Él sí, gloria a Dios. Entonces, cuando hablamos, amados, de conocer a Cristo en todas las instancias, si yo te hablara de las instancias en la vida del creyente es más fácil entenderlo. Bueno, cuando recién me convertí, cuando era nuevito, cuando recibí el Espíritu, cuando Dios me llamó, cuando me bauticé, todas las instancias en la vida del creyente. Pero vamos a hablar de las instancias en la vida de Cristo. Porque desde que Él dejó el trono para venir a redimirnos, hasta que Él volvió al trono para reinar en majestad, hubo una serie de instancias que nuestro Señor vivió. Y las encontramos en el libro de Hebreos. En el libro de Hebreos, en el capítulo 1, allí está lo primero de esta explicación de las instancias en la vida de Cristo. Hebreos 1 nos dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, Dios le habló a los padres, es decir, a la generación antigua, le habló a través de los profetas. ¿Está claro? En otro tiempo, en la antigüedad, Dios habló a través de los profetas.
Por eso hicieron falta tantos profetas, tantos, porque los mataban. En vez de escucharlos y de obedecer su voz, los perseguían y los mataban. Así que Dios tenía que levantar más y más y más profetas. Pero, versículo 2 dice, en estos postreros días, ¿quién es la voz de Dios para los creyentes? Pero en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Nos ha hablado a través de Cristo, es el Espíritu de Cristo hablándonos. Y dice así las Escrituras, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Cristo es la razón, el motivo de toda la creación. Versículo 3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Qué impresionante esto, ¿se dio cuenta usted? Que el sol está brillando por la orden de Jesús. Hay agua en los ríos por la orden de Jesús. Hay aire para respirar por la orden de Jesús. Es mejor andar con Jesús. Por eso cuando la iglesia se va con Jesús, en la tierra se viene toda ese ámbito de catástrofe que le relataba hace un rato. Todo está sustentado por la palabra de su poder. La palabra del que vive adentro tuyo. Por eso la palabra de Dios adentro tuyo te despierta a dimensiones espirituales, a niveles de autoridad, abre tus ojos para entender lo eterno, lo celestial. Todo está sustentado por la palabra de su poder. Dicen las Escrituras que habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, quiero que preste atención a esto, habiendo pagado el precio y habiéndonos dado salvación y vida eterna y perdonando nuestros pecados por medio de sí mismo, ¿qué sucedió con Jesús? ¿Cuál es la instancia siguiente al haber completado la redención? ¿Cuál es la instancia siguiente? Se sentó en el trono. En el mismo trono que dejó para venir a entregarse por nosotros, en el mismo trono se sentó para reinar. Entonces las instancias en la vida de Jesús tienen que ser tomadas en cuenta por los creyentes. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Sabes qué significa esto? Que es Señor de señores y Rey de reyes. Y mira vos si vive por la fe en tu corazón. Embajada del cielo, una partecita del cielo. En estos días pasados, la semana pasada especialmente, recibimos toda la parentela. Me gocé mucho de ver a mi hermano reunido con sus 5 hijas, 5 nenas, y algunas nenas tienen más nenas. Era un mujererío en casa impresionante. Rodeado de mujeres estuvimos ese sábado que nos reunimos, es verdad, ¿eh? Tengo testigos acá, mujeres por todos lados. Bueno, nos alegramos tanto con ellos, y una de mis sobrinas llegó con su esposo y su familia. Algo particular en Juan Ángel, hay algo de su papá viviendo adentro de Juan Ángel. Juan Ángel estaba enfermo con sus riñones y no estaba en la lista para ser trasplantado, y pasaba el tiempo y él se agravaba y la solución no llegaba, y su papá se presentó como donante, era compatible, así que tomaron un riñón del papá y lo colocaron en Juan Ángel. Es más, no sacaron el riñón que no funcionaba, así que tiene 3 riñones. Cuando lo hacen ecografía, Juan Ángel tiene 3 riñones. No le sacaron el suyo, le añadieron 1. Si te hacen una ecografía vos, ¿qué van a encontrar? No se te quitó tu espíritu, se instaló otro espíritu. Si te hacen una ecografía, van a descubrir que el Espíritu de Cristo está viviendo adentro tuyo. Porque si el Espíritu de Cristo no habría entrado en nosotros, estaríamos muertos. Entonces, ¿me comprende? No fue un trasplante, fue la entrega de Cristo a nuestro favor. Fue instalado adentro tuyo el Espíritu de Cristo. Entonces, el esposo de mi sobrina ha sido un ejemplo para mí en cuanto a este aspecto.
alguien está viviendo, una parte de alguien está viviendo adentro de él. Y él vive por esa parte que alguien le donó. Alguien está viviendo adentro tuyo y es el Espíritu de Cristo, y vos vivís por el Espíritu de Cristo que está dentro tuyo. ¿Comprendés esto? Por esto, el continuo ruego, Señor, abre mis ojos, porque soy participante de experiencias gloriosas, soy participante de verdades espirituales que mi mente nunca logra entender, pero esas verdades espirituales son la razón por la que vivo. Así que quiero animarte. Bueno, todavía no entré en el mensaje, simplemente para decirte todas estas cosas, porque tiene que ver con que nosotros participamos de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. Si usted me promete que va a leer todos los versículos después, yo sigo adelante. Con tal de que termine pronto, me prometen todos, ¿verdad? Todos estos textos que están allí nos hablan de que Jesús se sentó en el trono. Capítulo 8, versículos 1 y 2 nos habla de que Cristo se ha sentado en el trono de la majestad. Ese versículo que me escucha, que quizás usted ya le cansó de escucharme, de Hebreos 12:2, comienza diciendo que Jesús, por el gozo puesto, el gozo de Cristo fue redimirte, fue salvarte. Asumió la cruz, tuvo en poco ser maltratado por amor a nosotros, y habiendo completado su obra de redención, ¿a dónde se sentó? Esta es una instancia que tenemos que tener muy presente. Tu Señor está en el trono. Mi Señor está en el trono. Y el que esté en el trono es mi seguridad. Él es la autoridad. Él abre y ninguno cierra. Él cierra y ninguno abre. Por eso tu fe se afianza, tu fe se desarrolla, tu fe se hace contundente, por pequeña que sea, porque no tiene que ver con la medida de tu fe, sino con la medida del Dios al que le creíste. ¿Se entiende? A veces nosotros discutimos este aspecto, tiene más fe, tiene poca fe, tiene mucha fe. No, tiene que ver qué tanto se abra al Dios Todopoderoso. A veces una persona puede ostentar de la gran medida de su fe y abochornar a otro que dice, pero mi fe es pequeñita. Resulta que el que tiene una fe pequeñita se hizo absolutamente dependiente del Todopoderoso y vive cosas impresionantes en su vida. No te amedrentes porque parezca que tu fe es pequeñita. Siempre ten en claro que tu Señor es grande. Por esto, el seguir a Jesús en todas sus instancias es poner los ojos en el que está en el trono. Aleluya. Tengo una ilustración que hacer porque Pedro habla de la participación de la naturaleza divina, y la primera expresión, y voy a evitar la ilustración ahora por cuestión de tiempo. Pedro habla que somos participantes de la naturaleza divina por la excelencia del Señor Jesucristo. Allí está en 2 de Pedro capítulo 1, versículos 3 al 8, nos habla de que somos participantes de la naturaleza divina. ¿Y sabe cuál es la primera evidencia de participar de la naturaleza divina? La primera evidencia de que la naturaleza divina, la primera evidencia que el Espíritu de Cristo está en nosotros, ¿sabe cuál es? Fe. Fe. Cuando abrimos el corazón para recibir al Señor, cuando tomamos tiempo para estar en adoración, para estar en oración, tomamos tiempo para leer las Escrituras, tomamos tiempo para estar junto con el pueblo del Señor, una de las cosas que comienza a desarrollarse en nosotros es fe. Y a la fe se le añade todo lo demás. A la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal. Comienzan a sumarse como las perlas en un collar. Todas las demás virtudes comienzan a sumarse. ¿Cuál es el hilo que nuclea todas esas perlas? El hilo de la fe. ¿Estamos de acuerdo? ¿Nos vamos entendiendo? No te confundo con esto, porque estamos entrando en el detalle fundamental del mensaje. Amados hermanos queridos, si pudieron creer los antiguos que esperaban al Señor, ¿cuánto más podemos creer nosotros que ya lo tenemos? Esto sí lo voy a ilustrar. Va a ser más breve. A ver si no se me enreda el hilo acá. No, voy a ilustrar. Ahí está. Nada que ver los colorcitos, no voy a hacer ningún malabar. Yo te voy a dar una pelotita, ¿está? Yo te voy a dar una pelotita. Va a llegar tu tiempo, te voy a dar una pelotita.
¿Está? Te di una pelotita, ¿cierto? Bueno, ¿quién de los dos tendría que tener más confianza en mí? ¿Al que se la prometí o al que se la di? ¿Ella tiene que esperar que le dé la pelotita? ¿O ya la tenés? Mostrásela. Toma, esta otra para que se note más. Ella ya la tiene y Marcelo la está esperando. La está esperando. ¿Ve? Tiene la mano extendida. Quiere decir que cree. Pero ella ya la tiene. ¿Entiende? ¿Quién de los dos debiera ver más veraz mi palabra? ¿El que está esperando y no sabe si se la voy a dar todavía? ¿Cómo es tu nombre? Abigail, o Abigail que ya la tiene la pelotita. ¿Quién de los dos debiera tener por más cierta mi palabra? ¿Quién? ¿Por qué razón? Porque a ella ya se la di. A Marcelo se la prometí, pero todavía no se la di. Ahora, claro, Marcelo es como los antiguos. En la antigüedad el Señor les prometió estar con ellos, les prometió todas las promesas divinas. Todos los antiguos vivieron creyendo en las promesas divinas, pero aún terminó su vida y no la vieron. Abraham creyó la promesa de que tendría descendencia, tendría hijos, pero terminó su vida y tenía solo uno. Y Dios le había dicho que iba a tener como una multitud que sería como la arena del mar. Pero Abraham terminó su vida creyendo. ¿La recibió Abraham? No, no la recibió. Los profetas a quienes se le mostró la venida del Salvador, lo creyeron y lo escribieron. ¿Lo recibieron? No, Isaías escribe con una precisión increíble que la Virgen concebirá y dará a luz un niño, niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre Manuel. Mire con qué precisión habla de Jesús 700 años antes, porque Dios le dijo, te lo voy a dar. ¿Cómo terminaron los días de Isaías? Como Marcelo con la mano extendida, ¿verdad? Pero dejó de creer Isaías. No, no dejó de creer. Para que no te vayas a poner a llorar. Pero Abigail, ¿me la pidió? No, no me la pidió, se la di. Bueno, ¿quién debiera quererme más de los dos? ¿Al que se la di o al que lo dejé esperando? Los antiguos... Bueno, toma, llévala a tu casa. Los antiguos le creyeron al Señor y no dudaron. Y mire lo que las Escrituras dicen ahí en Hebreos 11. ¿Qué hicieron por creerle al Señor? Ellos aguardaban el Salvador que vendría. ¿Qué hicieron? Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada. ¿Qué más hicieron? ¿Qué dice el texto? Pusieron en fuga ejércitos que vinieron para tomar la tierra. Ellos los echaron de allí. Taparon bocas de leones. Mire todo lo que hicieron. Todo lo que hicieron. Lo habían recibido. ¿Qué manejaban los antiguos? ¿Qué manejaban? La promesa. Los antiguos manejaron la promesa. ¿Qué manejan los que poseen? Manejan la realidad. ¿Entendés la ilustración? Si los antiguos con solo la promesa pudieron creer, ¿cuánto más podemos creer nosotros con la realidad cumplida? Los antiguos pasaron toda su vida aguardando y esperando y terminaron su vida y no vieron cumplido. Sin embargo, llegaron al fin de sus días y no dejaron de ser fieles. Pero nosotros abrimos el corazón y recibimos a Jesús. Yo le puedo decir que la mayoría de los personajes del Antiguo Testamento hubieran deseado tener una congregación de gente consagrada a su alrededor. Gente que ame a Dios, gente que le cree al Señor. Muchos de ellos vivieron solos, en absoluta soledad, encima, perseguidos, maltratados. Pero sus vidas hicieron proezas poderosas para la gloria del Señor. ¿Qué tenían? ¿La promesa o la realidad cumplida? Ellos tuvieron la promesa. ¿Quiénes tienen la realidad cumplida?
el Salvador que vino y se entregó por nosotros y pagó el precio y anotó nuestro nombre en el libro de la vida y puso su espíritu adentro nuestro. Esta es una instancia que tenés que entender. Joel, que relata la venida del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo manifestándose, da detalles poderosos de la obra del Espíritu Santo. Joel termina su vida en la tierra sin haber visto cumplido lo que profetizó. Pero vos y yo recibimos el Espíritu Santo sin entender quizás qué era lo que estábamos recibiendo. Yo recuerdo el día que recibí el Espíritu Santo. 2 días antes lo recibió mi mamá. Mi mamá peticita, chiquitita, retacona, un corchito saltando en el altar. Y los hermanos me animaban que yo pase, porque Dios quería llenarme del Espíritu. Y yo decía, no, mi vieja sí, porque ella es una santa, ella es una mujer de oración, ella es una mujer consagrada. Y aunque yo ya estaba convertido, pero me costaba creer, 2 días después el que estaba saltando en el altar era yo. Y una transformación en mi vida. Ahora Joel pudo ver lo que venía. Mi espíritu será derramado sobre toda carne, sobre mis siervos y sobre mis siervas, y profetizarán. Y Joel pudo verlo, pero Joel no estuvo presente en el momento del Pentecostés. ¿Me entiende por qué necesitamos entender todas las instancias en la vida del Señor? Porque es posible que con una mentalidad de personaje de la antigüedad tengamos el problema de seguir esperando que venga, pero quiero decirte que el Señor ya vino. Estamos esperando que el Mesías baje del cielo, no, para que ya vino. Porque Dios va a derramar de su Espíritu, quiero decirte que ya lo derramó. Porque Dios nos va a hablar, quiero decirte que Dios ya nos habló. Entonces, ¿qué es lo que nos sucede, amado? Yo espero que nadie se ofenda con esto que voy a decir, especialmente, bueno, quienes están acá delante mío todos los domingos ya aprendieron a perdonarme, ¿verdad? Probablemente algún hermano, alguna hermana, algún siervo del Señor que escuche esta predicación vía internet. Yo le aseguro que va a haber fuego. O arde el fuego en el corazón de mi hermano o pronto viene y me quema en una hoguera a mí. Pero ¿sabe cuál es uno de los problemas en los creyentes? Tenemos una mentalidad de antigüedad. ¿Y a qué me refiero? Hablamos con terminología del Antiguo Testamento. Porque Jehová el Todopoderoso enviará el Mesías. Pará, hermanos, ya vino hace 2000 años el Mesías. Porque Dios se va a acordar de su pueblo y va a derramar su Espíritu. Quiero decirte que en Pentecostés el Espíritu vino. Entérate, por favor. Porque Dios ungirá a sus siervos. Abrí los ojos y date cuenta que hay siervos y siervas de Dios en toda la tierra que viven bajo la unción del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué quiero decir? Fija tus ojos en la actualidad de Jesús. Está ungiendo a su iglesia, está llenando a su iglesia, está dirigiendo a su iglesia, está manifestándose en su iglesia en grandes y en chicos. Y aún de la boca de los niños se está perfeccionando la adoración y la alabanza. Entonces, cuando hablamos de las instancias en la vida de Jesús, mire, si pudieron creer los antiguos, que solo tuvieron la promesa, ¿cuánto más podrían creer hoy los creyentes que tienen la promesa cumplida? ¿O estás todavía como Marcelo con la mano extendida? A ver, ¿cuándo me vas a dar la pelotita que me dijiste? ¿O estás como Abigail que la recibió? Es más, la recibió y ni tenías idea por qué la recibías, ¿verdad? Bueno, lo que Dios te dio, probablemente ni tengas idea por qué te lo dio. Pero te dio lo que los profetas dijeron que habría de venir. Lo que su palabra tenía prometida que habría de venir. Y yo me gozo, hermano, cuando escucho a alguien que en su deseo de motivar a los hermanos dice, porque Jehová enviará, Jehová enviará. Yo le quisiera correr el dial para que hable en el día de hoy y te diga, Dios envió, Dios envió, Dios envió, Dios envió. Bienaventurado el que se da cuenta de esta verdad. Y deje de esperar para empezar a llenarse. Estamos serios, ¿eh? Uno de los problemas que tenemos los creyentes es que la gloria de Dios ha sido derramada sobre nosotros y parece que no nos damos cuenta. ¿Me aguanta un poquito más?
Gracias a Dios uno me va a aguantar. Los demás no me dejen solo. Gracias a Dios que volvió el hermano que te soporta. Mire, cuando hablamos de entender todas las instancias en la vida de Jesús, hagamos un repaso sencillo, muy rápido. Abuelo de ángel, vamos a hacerlo, porque como hay que ir por el cielo, los pájaros por el cielo no van. Vamos a hacerlo abuelo de ángel. ¿Dónde estaba Jesús en el momento de la creación? Estaba con el Padre creándolo todo. Estuvo con el Padre decidiendo crearnos. Estuvo con el Padre diseñando el Edén, donde iba a vivir aquel ser amado, con semejanza, a imagen y semejanza del Creador. Ese ser iba a vivir ahí en ese Edén. Él estaba con el Padre diseñándolo. ¿Y dónde se sentaba Jesús a esa altura? En el trono de su majestad y en el trono de su gloria, ¿cierto? Entonces, ¿estamos de acuerdo? Vamos a mirar a Jesús en esa instancia antes de que en la tierra hubiera pecadores. Antes de que en la tierra hubiera un Adán que fracasara el plan divino. Antes que en la tierra el hombre dejara de obedecer al Señor. Antes de todo eso, ¿dónde estaba Jesús? En el trono de la majestad. ¿Me entiende? Ese es el trono que Él dejó. Él dejó su gloria y su majestad junto al Padre para bajar a la tierra y vestirse de hombre y como hombre padecer, y padecer de la manera más horrible y más contradictoria que un ser humano podía morir, que era morir en la cruz. Por eso escuchaba un predicador el otro día que estaba explicando por qué Pablo tenía esa fobia contra Jesús. Era un cristofóbico. ¿Por qué? Porque él no ignoraba todo lo que las Escrituras decían del Mesías, pero él no podía entender que muriera en un madero, porque en el madero morían los delincuentes, en el madero morían los perversos, en el madero morían los malditos. Y ese era el problema de la mentalidad religiosa que Pablo tenía, que Saulo no podía entender que Jesús muriera en el madero. Ese era su verdadero conflicto. Entonces, no podía entender esa instancia que para redimirnos Él tuvo que descender del cielo y vivir la salvación. Pero déjeme, hemos bajado del cielo, vamos a recorrer un poquito la historia antigua. ¿Encuentra a Jesús usted en el Antiguo Testamento? Normalmente cuando queremos hacer un estudio de la vida de Cristo vamos al Nuevo Testamento, es obvio. De Belén para adelante. ¿Y de Belén para atrás? Bueno, de Belén para atrás lo vas a encontrar a Jesús en una charla personal con Abraham. Y nada menos que los tres se hicieron presentes con Abraham para decirle, vas a tener descendencia. Nada menos que los tres estaban ahí con Abraham cuando Sara, pues las mujeres son curiosas, ¿vio? La invite o no, está tratando de enterarse. Sara estaba escuchando la conversación. Y cuando los tres que están hablando con Abraham le dicen, Sara va a concebir y va a tener un hijo, Sara se mata de la risa. ¡Qué divertido! Mira lo que están diciendo. Pero aún así es fiel y le da a Abraham el hijo que le prometió. ¿Quién estaba con Abraham? Jesús mismo estaba allí. Jesús aparece en el momento cuando Josué está entrando en la tierra prometida y aparece un varón con la espada desenvainada, y Josué, que era guapo, dijo, esto lo vamos a resolver. Le hizo frente y le dijo, ¿quién sos? ¿De los nuestros o de nuestros enemigos? Y él le dijo, no, soy el príncipe del ejército de Jehová que he venido en tu favor. Sacate el calzado de los pies, porque donde estás es tierra santa. ¿Quién había escuchado esa misma orden antes? Moisés. Cuando Moisés estuvo en la misma presencia de Dios el Padre, Dios le dijo, sacate los zapatos. Ahora Josué está en la presencia de Cristo y es Jesús el que le dice, sacate los zapatos, estás en la presencia del Hijo de Dios. Jesús apareció allí. Es Jesús que aparece en el libro de Daniel, hablándole a Daniel. Hermanos, este es el Antiguo Testamento, pero quiero mostrarte todas las instancias de la vida de Cristo. Un rey pagano que no conocía a Dios, que no tenía la instrucción de los profetas siglo tras siglo, pero ese hombre está preocupado pensando, ¿qué será el futuro de la tierra? ¿Cómo serán los gobiernos de la tierra?
y le da una tremenda revelación que tiene que ver con los días de hoy que se está cumpliendo a pasos agigantados. Otro rey, del cual no se habla que perteneciera al pueblo elegido, redimido, pero a ese rey alguien viene para consolarlo, animarlo, fortalecerlo. ¿Y quién es el que viene? Aquel que le dice a Daniel, le da directivas. Daniel tiene la visión de alguien poderoso que se manifiesta allí y le habla y lo instruye y le dice, yo mismo estuve con el rey para ayudarlo y para sostenerlo. Y cuando Daniel lo describe, cuando Daniel describe esa persona que estuvo con él, Daniel lo describe que su rostro es brillante como el sol, Daniel lo describe que sus pies son como bronce bruñido, Daniel lo describe exactamente como lo describe Juan en Apocalipsis. ¿Quién estaba hablando con Daniel en el antiguo tiempo? Entonces quiero que me entienda, la eternidad de Cristo está con el Padre, deja la gloria y camina entre los hombres y aparece a los profetas y aparece a los reyes y aparece como el varón de la espada desenvainada y aparece una y otra vez. Entonces comprende usted las distintas instancias en la vida de Jesús y en la historia antigua aparece dejando un precedente elocuente, impresionante. La historia antigua es rica en ejemplos, cómo se sostuvieron los que estuvieron perseguidos, los que estuvieron maltratados, los que los religiosos no entendían, cómo se sostuvieron aquellos hombres y mujeres que pregonaban la fidelidad del Señor, se sostuvieron como viendo al invisible. Ellos aguardaban el cumplimiento de las promesas divinas y podían ver por la fe al invisible. Ahora, vos y yo tenemos una ventaja, lo tenemos viviendo acá adentro. Dale una palmadita al que está al lado y decirle, despertate, vos lo tenés viviendo acá adentro. No está distante, no está lejos, no es que un día va a venir, no es que alguna vez se va a cumplir. No, ya vino, lo recibiste, créelo, adorale, servile. Amén. Entonces esa historia que es rica en inspiración para nosotros, cuánto bien nos hace, y es el tema central de casi todas las predicaciones. El 99% de los mensajes predicados en la iglesia tiene que ver con el Antiguo Testamento. No estoy en desacuerdo con eso, excepto con una cosa. Elogiamos a los antiguos para darle un garrotazo a los que viven hoy. Porque si usted tuviera la fe de Abraham, y yo le digo, no investigue demasiado de Abraham, dele gracias a Dios, inspírese con su fe. No investigue demasiado de su vida. No investigue demasiado de los personajes, porque va a descubrir que no eran diferentes a nosotros. Eran personas falibles, limitadas. Entonces, ¿qué hacemos? Destacamos, resaltamos los personajes de la historia para decirle a los presentes, y esta es la razón de la confusión que tienen los creyentes. Este es el problema que tiene la iglesia del Señor, que teniendo a Cristo viviendo adentro suyo, se tiene por menos. No siente seguridad, no se ha dado cuenta que Dios le dio de su espíritu. ¿Me está entendiendo, hermano, lo que le estoy diciendo? Días atrás compartíamos con Marcelo algunos conceptos que Dios estaba poniendo en su corazón y no sé si ya lo predicaste en alguna reunión de entre semana, pero lo vas a tener que predicar un día acá. Él decía, ¿te imaginas encontrarte con Moisés y que Moisés te diga, che, ¿cómo es eso de sentir el Espíritu de Dios adentro tuyo? Porque yo lo vi en el monte Sinaí, fue glorioso lo que experimenté, pero yo sé que vos lo tenés viviendo adentro. Que te encontraras con Juan el Bautista y Juan el Bautista te diga, yo supe que él venía y lo presenté, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero decime qué se siente tenerlo viviendo adentro. No te imaginas que Juan el Bautista te preguntara eso. No te lo imaginas. Cuando hablo con mis colegas, siervos del Señor, les digo, para que comprendan esto y para inspirarlos en la fe, les digo, si pongo a Juan el Bautista al lado tuyo, lo siento en una silla, estás vos y en la otra Juan el Bautista, ¿quién admira a quién? ¿Cuál es la lógica? Si Juan el Bautista flaco lo siento al lado tuyo, ¿quién admira a quién? Juan el Bautista. ¿Sabes? Juan el Bautista te estaría mirando. Juan el Bautista diría, qué orgullo de sentarme al lado tuyo. Y vos no entenderías por qué te lo dice. Porque Jesús dijo, aunque Juan fue grande, reconocido, espléndido, fabuloso, el ministerio que desarrolló, pero Jesús dice, el más pequeño. ¿Quién se siente pequeño esta noche acá?
¿Quién vino sintiéndose? Pues yo soy el más pequeño, yo soy el más pequeño. Mirá lo que dijo Jesús, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Juan. Y es palabra de Jesús, no estoy inventando nada. Es palabra de Jesús. Así que si te sentís pequeño, ¿qué tal si te digo que sos mayor que Juan el Bautista? ¿Entendés la diferencia de tener a Cristo viviendo dentro tuyo que haber sido solo un mensajero que lo anunció? Juan el Bautista tuvo el privilegio de anunciarlo, pero vos lo tenés viviendo adentro tuyo. Mi hermano querido, que se despierte tu espíritu para entender esta verdad. El Rey de Reyes, el Todopoderoso, vino a vivir dentro tuyo. Y esta es la realidad actual. Esta es la instancia presente. Cristo viviendo en nosotros. En la instancia presente encontramos a Jesús nuevamente en el trono de la majestad junto al Padre. ¿Dónde está el Señor hoy? Ahora, ¿dónde lo buscarías? ¿A dónde debes enfocar tu oración? ¿A dónde debes enfocar tu fe? ¿A dónde debes enfocar tus ojos espirituales? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Alzaré mis ojos a los montes? No, mi socorro viene del que está en el trono. Bienaventurado el creyente que entiende esta verdad. ¿Quién no entiende esto? A lo máximo que llega es ir a la cruz. Y algunos todavía tienen dificultad porque la cruz está vacía, necesitan a alguien ahí colgado para estimularle la fe. Pero quiero decirte que tu Señor ya no está más colgado en el madero, ni siquiera está en el sepulcro. Tu Señor, decilo conmigo, está en el trono, está reinando, está gobernando en gloria y majestad. Al que tenés al lado, decirle, tu Señor está reinando. Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de señores, a quien Dios el Padre le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de la que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiesa el señorío de Cristo Jesús. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Esa es la instancia presente. En la antigüedad, Él caminó entre la gente. Y lo conocieron como el príncipe del ejército de Jehová, en la visión que tuvo Daniel. Unos pocos. Pero en la instancia presente, Él está en el trono de la majestad en las alturas. Cuando lea el libro de Hebreos, marque cada vez este detalle, que Él está a la diestra de la majestad en las alturas. Y Juan dice más, ¿sabes qué es la actividad permanente de Jesús a la diestra del Padre? Está intercediendo por nosotros. Hermanos, esta es la verdad que tiene que instalarse en nuestros corazones. Nuestra fe se desarrolla no por un espíritu de religiosidad, sino por una experiencia con Cristo, por entender la instancia presente. Tu Señor no es que algún día te va a salvar, es que ya dio su vida para salvarte. No es que algún día te va a enviar su Espíritu, es que ya lo envió en gloria, poder y majestad. No es que algún día te va a hablar, desde la eternidad viene hablando, y te está hablando esta noche otra vez. Nunca nos ha faltado palabra del Señor. Entonces, en la instancia presente, mi Señor está en el trono. En la instancia presente, ¿dónde más está el Señor? ¿Dónde? ¿Dónde? Esta noche no los dejo ir hasta que usted no tenga convicción de lo que estoy diciendo. ¿A dónde está el Señor? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde está el Señor? ¿A dónde? ¿Se acuerda, hermano, en el tiempo que se golpeaba el pecho para decir qué decía? ¿Cuántos se acuerdan que decían? Su pastora Claudia tenía el adoctrinamiento en su infancia cuando decía, yo pecadora. Por mis culpas. Ahora aprendiste a decir, por su gracia soy salvo, por su espíritu, por su verdad divina. ¿Dónde está Jesús? Él vive acá adentro, Él vive, mi Señor vive con toda su gracia, su gloria y su majestad. Vive. Gloria a Dios. Bendito el Señor. Mire, amado, los creyentes tenemos un gran enredo con la historia, tenemos más susceptibilidad para con los símbolos del Antiguo Testamento que para estas verdades de nuestro día y de nuestra propia vida. Si colgarle de su cuello un candelabro, a usted le hace estar seguro que se le va a encender la luz del Espíritu y le regalo un candelabro. Y se lo voy a regalar de plomo para que lo sienta.
Pero no te hace falta un símbolo porque el Espíritu vino a vivir dentro tuyo. Está ahí adentro. ¿Se entiende? Entonces, algunos creyentes toman como simbólico estas verdades. Bueno, por la fe simbólicamente el Señor. No. Es un simbolismo el bautismo, donde paso por las aguas para decir mi vida vieja queda sepultada. Pero no es un simbolismo que Cristo vino a habitar en nosotros. No es un simbolismo que tu nombre esté anotado en el libro de la vida. Estas son verdades divinas ciertas. No la tengas como símbolo, son verdades. Esto va a fundamentar tu fe y como creyente vas a adquirir la personalidad que Jesús dijo que la iglesia tenía que tener. ¿Cómo es la personalidad de la iglesia en el diseño de Jesús? Ni las puertas del infierno te van a frenar. Esto dijo Jesús, estas convicciones van a hacer que mi iglesia sea arrasadora, ni las puertas del Hades van a poder contra mi iglesia. Mirá lo que Jesús está describiendo. Entonces la pregunta es, ¿qué le pasó a la iglesia? ¿Por qué nos cuesta ser creyentes que se juegan? ¿Por qué nos cuesta ser creyentes que arrasan con el mal? Ahora, hay ideología de género. Que se vaya preparando, porque le va a pasar que la oscuridad se va a encontrar con la luz de Cristo. Y la luz de Cristo está en la iglesia, la luz de Cristo está en el pueblo de Dios, columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte de la verdad. El pueblo que representa a su Rey y a su Señor. Gloria a Dios. Hay más creyentes dispuestos a creer que nos van a despedazar que creyentes que estén dispuestos a saber que vamos a vencer. Y yo le voy a decir por qué usted está más susceptible o más abierto a pensar que usted va a ser aplastado, porque usted tiene mente del antiguo pueblo de Israel y que no fue aplastado porque Dios lo abandonó, porque fueron unos rebeldes incrédulos. Dios les habla con voz audible y no lo quisieron escuchar. Pero no dice lo mismo de su amada, no dice lo mismo de la iglesia. Ahora, mi hermano, ¿a dónde pertenece usted? ¿Al pueblo de la antigüedad o a la iglesia de Cristo? Miren, muchachos, si usted quiere pertenecer a la antigüedad, buscamos un rabino que lo circuncide. Pero si usted tiene a Cristo en su corazón, usted tiene su nombre anotado en el libro de la vida, usted tiene al Señor viviendo dentro suyo. Usted está destinado a vencer, no a perder. Porque está sirviendo a un rey que está en su trono de majestad, de gloria y de poder. Y por más que la iglesia sea perseguida, ¿sabe lo que cuenta la historia? Que en todo lugar donde la iglesia fue perseguida, nunca la borraron, siempre se multiplicó. Porque eso habla de la personalidad que tiene la iglesia. Cuando la persiguen, se multiplica. Es como ir y patear un hormiguero, hay hormigas por todos lados después. Así sucede con la iglesia, entonces no tenga miedo, mi hermano, no tenga miedo. En el presente, en la instancia presente, Jesús que se manifestó en la antigüedad, se está manifestando en gloria a través de su amada, a través de su iglesia. Y quiero ayudarle a abrir sus ojos, mi hermano, quiero ayudarle a abrir sus ojos. Los que tenemos más de 50 años, tengo un poco más de 50, pero tengo 50 años de conocer a Cristo y convertido poco tiempo después, pero crecí en una familia creyente. Éramos un pequeño pueblo muy feliz. La iglesia estaba desprovista de todo. Éramos puñaditos de personas sueltas por aquí y por allá y hasta a veces enemistados unos con otros. Pero la iglesia ha crecido, está enriquecida, tiene adoradores, tiene adoradoras, tiene escritores, tiene personas de comunicación. La iglesia de Cristo está enriquecida, tiene educadores, tiene contenido. La iglesia de Cristo está equipada para avanzar, para conquistar, está preparada para bendecir a multitudes y a multitudes. Abra sus ojos, mi hermano. Usted pertenece no a un pueblo que está desprovisto, sino a un pueblo que tiene todas las riquezas del cielo. A veces tenemos una mirada equivocada de nosotros mismos. Pero cuando usted abre los ojos y empieza a mirar la iglesia de Cristo en toda la tierra, es lo más maravilloso que puede ver sobre la tierra. Es la enamorada que está esperando la llegada de su rey, es a quien el Espíritu Santo la está vistiendo con perlas,
la está vistiendo con los dones del Espíritu, con los frutos del Espíritu, con la revelación del cielo, profetas, ministros, siervos, siervas, personas utilizadas por el poder de Dios maravillosamente. La iglesia, mi hermano, está enriquecida. El problema de la iglesia es que no se da cuenta de la riqueza que maneja. ¿Qué quiere el diablo? Que nunca te enteres la riqueza que Dios te dio. Porque tenemos el espíritu de los antiguos esperando que algún día se nos cumpla la promesa y no nos hemos dado cuenta que la promesa ya se nos cumplió. ¿Me entiende la ilustración que hacíamos recién? Estamos esperando que se cumpla cuando la promesa ya se cumplió. Lo que antes fue promesa, ahora se llama riqueza. ¿Se entiende? Dígalo conmigo, lo que antes fue promesa, ahora es riqueza. Y mire que dice Pablo, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer a los principados y a los potestades y a las obras del diablo, que sea dada a conocer por medio de la iglesia. Si esto no te habla, Efesios 3:10. Las riquezas de Dios tienen que serle dadas a conocer a las tinieblas. ¿Quién es el que le va a hacer frente y le dice, pará diablo, acá no te pertenece? ¿Quién es? La iglesia. Jóvenes queridos, ustedes no pertenecen al perdedor de la historia. Ustedes están enrolados en el más glorioso ejército, el ejército de Dios, el ejército del Señor, que marcha en la tierra, que conquista, que lleva a cabo los propósitos del Señor. Gloria a Dios. Están muy serios y algunos están rogando que termine, ¿verdad? ¿Sabe por qué no termino? Porque no le alcanzó la fe. Si estuvieras mirando una película, ¿no la verías hasta el final? Si mirases un partido, ¿no lo mirarías hasta el final? Bueno, el partido dura 1 hora y media, la predicación en 1 hora está terminando. No te vas a perder los últimos goles. ¿Cierto? Déjame que concluya diciéndote esto. Así nos lo decía el pastor Marcelo la semana pasada. La fe es presente. La fe tiene que ver con el hoy, con el ahora. ¿Ha escuchado eso? El ahora. Entonces hay muchos nombres de programa que se llaman tal cosa hoy. La educación hoy. La familia hoy. ¿No? La fe hoy. Muchísimas cosas se llaman con ese nombre para hablar del ahora, del presente. La fe es presente. Amén. Y esto nos enseñaba el pastor Marcelo y creo que lo aprendí. Voy a decir prueba el examen. La fe es como la respiración, hermano. La fe es como la respiración. Seguro que durante toda tu vida, indiscutiblemente toda tu vida viviste respirando. Si alguien me dice, no, yo pasé varios años sin respirar, yo no le voy a creer. ¿Alguien podría decir que pasó varios años sin respirar? No. Estás acá porque respiraste. ¿Cierto? Es más, vas a gastar aire de aquí en más. ¿Cuánto aire vas a gastar? Vas a respirar mucho. Todos los días de tu vida que te queden. Todos los días de tu vida que te queden vas a respirar mucho. Pero todo tu futuro depende de que respires ahora. ¿Se entiende? Decirle al que está al lado, depende de que respires ahora. Por favor, no dejes de respirar. Por favor, no dejes de respirar. Cuando yo era chico y alguien moría por alguna de esas cosas que los grandes no te querían decir de que murió, en esa prudencia que los grandes tenían, que no te querían decir de que murió, el que murió decían, se olvidó de respirar. Entonces te satisfacía. ¿Y de qué murió? Se olvidó de respirar. Por favor, no te olvides de respirar. Si alguien dejara de respirar, nos damos cuenta todos, se empieza a poner morado. Pero no dejes de respirar. Todo lo que vayas a hacer en tu vida por la fe en Cristo será glorioso, pero todo tu futuro depende de tu fe ahora. ¿Entiendes? De tu fe ahora. Por eso pongo mi fe en el que está en el trono. Pongo mi fe en el que está gobernando. Pongo mi fe en el que está reinando. Que hoy le crea a Jesús.
es lo que me da seguridad que mañana triunfamos en Él, que pasado triunfamos en Él, que los años que vienen triunfamos en Él, que todo el futuro está seguro, porque he asegurado mi presente en el Todopoderoso, en el Señor. Amén. Gloria a Dios. Los hermanos observadores saben que cuando me pongo el reloj porque estoy dejando de predicar. No, me lo pongo para no olvidármelo. Pero voy a decirle esto, las acciones de fe en Cristo producen señales. Y que hoy le creas y te decidas a caminar, va a hacer que detrás tuyo se vean las evidencias, las señales van a seguirte, porque le creíste. La fe produce frutos, aunque sea pequeña como una semilla de mostaza. Las acciones de fe en Cristo producen señales para la gloria del Señor y para bien de nuestros semejantes. Cuando una persona camina en fe no le hace mal a nadie. Cuando una persona camina en fe le hace bien a todos. Al único que le hace mal es a las tinieblas. Cuando una persona camina en fe da fruto para la gloria del Señor. Así que quiero esta noche preguntarte otra vez, ¿estás entre los que esperan la llegada del Salvador o ya lo recibiste? ¿Estás entre los que esperan que algún día el Pentecostés y venga el fuego del Espíritu? ¿O ya te diste cuenta que el Pentecostés ya se produjo y que el Espíritu Santo quiere llenarte, invadirte y gobernar tu vida? Entonces, puede ser que vengas a la instancia presente. Tu Rey está en el trono. Tu Rey vive en tu corazón. Amén. Esta es la instancia presente y el Señor se está manifestando en su iglesia. ¿De qué manera? Que alguien que para el mundo es un ignorante deja con la boca abierta a los sabios de esta tierra. ¿A causa de qué? Que el Espíritu del Señor está en él. Que esa persona humilde, sencilla, que otro se burla porque le parece que quién sabe, tiene una palabra de fe que desata el corazón de muchas personas. ¿Qué es la evidencia de esto? Que el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo está obrando a través de su iglesia, a través de su pueblo. La tierra, mi hermano, no tiene otra